buenas y bienvenidos a las jornadas Mujeres Libres y Vigo. Nada, las compañeras no se animan a presentar, entonces tengo que presentarlo yo. Hoy es una charla sobre la mujer en Palestina. Tenemos a Suha, Navidad. Se ha pegado el viaje todo el mundo, viene de Sevilla, llegó hoy, después de Santiago otra vez aquí, pobre, es que se ha hecho un esfuerzo muy grande por venir aquí y bueno, nos distraigo más, después podemos debatir un poco sobre la barbaridad que pasan, pero yo creo que no hay nada mejor que Suha para que nos explique la situación de la mujer allí, que al final son unas dobles víctimas también, porque son madres, eso sufren sus propias carnes, lo sufren sus hijos, sus familiares, bueno, os dejo con Suha. Muchas gracias, Suha. Cualquier cosa, Gracias. Yo prefiero así. Vale, si quieres que te suba el volumen, me avisas, Quiero ponerme enfrente de la... Vale, ¿quieres que te vaya pasando de las imágenes? O como, ¿Cómo? Las imágenes te las pasas tú, te las paso yo. ¿Sí puede? Sí. Y aquí me avisas, me dices siguiente o tal. Sí. Hola, buenas y muchísimas gracias al sindicato por darme esta oportunidad y para mí es un deber, siempre, aunque a veces es un poco difícil trasladar y por la familia, por el trabajo, por los estudios, pero para mí es un deber, tengo que hablarlo, tengo que presentar y intentar transmitir cómo viven las mujeres en Palestina, cómo vivía yo y cómo viven ahora mi hermana, mis amigas, las esposas de mis hermanos, mis vecinas, mis compañeras de trabajo y todas las mujeres en la franja de Gaza. Sí. Yo voy a hablar sobre la mujer palestina en general, pero como soy de Gaza y por lo que está pasando más ahora en Gaza, aunque Cisjordania igual sufre, pero el de Gaza no tiene precedentes, es horrible, es insoportable. Para tener una idea sobre qué es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, mucha gente me pregunta, ayer por ejemplo un profesor me preguntó, ¿y cuál es la capital de Gaza? Yo digo, soy de Gaza. Me ha dicho, ¿y cuál es la capital de Gaza? Digo, Gaza es una ciudad en Palestina. Y me dijo, ¿y Palestina es un país? Digo, madre mía, ¿de dónde voy a empezar? Y me pierdo de verdad. ¿Cómo voy a empezar? Empezamos de la Declaración de Balfour o 48. ¿Qué le digo? Le he dicho, ¿te suena Jerusalén? Dice, sí, ¿dónde? Pero no me acuerdo dónde está. Le digo, o Belén, la tierra sagrada, donde nació Jesús. Dice, sí. Le he dicho, Palestina es el país, Gaza es una ciudad, Jerusalén es la capital, y Belén es otra ciudad, pero están separadas las tres y los palestinos de Jerusalén no pueden ir a Gaza, los palestinos de Gaza, los gazatíes no pueden ir ni a Jerusalén ni a Belén y los de Belén no pueden ir a ver, ninguno puede visitar el otro. Por eso si una familia, un hijo decidió trabajar antes, en los 80 o 90, trabajar y casarse y vivir en una de estas tres ciudades, ya no puede ver a sus padres ni a sus hermanos, ya está separado, abandonado, aislado de toda la familia. Y por eso, para tener una idea, la Franja de Gaza es una estrecha franja en el sur de Palestina, tiene la frontera en el sur es con Egipto, en el norte con Israel, el norte y el este con Israel, la tierra ocupada, robada por Israel, y en el oeste el mar Mediterráneo. Es una franja costal y como no es capital, pero la ciudad principal es la ciudad de Gaza. Ahora suena mucho en las noticias la ciudad de Rafah,
donde al principio del genocidio los israelíes expulsaron toda la población del norte de Gaza y de Han Yunis hacia Rafah, y luego, después de bombardear, destruir, ya los han expulsado de Rafah, han destruido Rafah. Rafah es la ciudad ahora más destruida de la franja, es en polvo, todo como llano, así, no hay nada, todo es como una base militar, porque están ocupando las fronteras con Egipto. Por eso la población, que sí ocurre en muchas guerras en el mundo, pero en Gaza es la única población civil que está atrapada, encerrada, ni les da la oportunidad de huir del bombardeo. No pueden, está todo ocupado, muro ahí en el este y todo ocupado y cerrado. Y por eso sufren bombardeo, hambruna y mueren por la falta de todo, comida, agua, servicio sanitario y contaminación horrible, y no pueden huir a ningún sitio. En la franja de Gaza vivían antes del 7 de octubre del 23 2,3 millones de personas. No hay cifras muy precisas, pero casi 200 personas ya se han salido al principio del genocidio, hasta marzo el 2024. Han podido salir algunas familias, salieron mis padres, porque mi padre estaba enfermo, salió para tratamiento médico, lo conseguimos después de pagar y muchos intentos, y era previsto que sale mi hermana y su familia con ellos, y no les han dejado salir en la frontera. Salieron solo mis padres y están en Egipto desde hace un año, mayores, enfermos, solos, y sus hermanos y nietos en la franja de Gaza, y no pueden aguantar, no pueden dormir, no pueden comer, están muy mal por la preocupación por mis hermanos, por ser solos. Es una situación muy complicada que vive muchas familias en la franja de Gaza, que incluso dentro de la franja hay familias que están atrapadas en zonas y no pueden verse. Por ejemplo, el padre en una zona y los niños en otra y la madre en otra, porque empieza el ejército israelí la invasión, atrapa familias en sus casas, empieza a bombardear y atrapar un barrio entero y no pueden ni salir de la casa. Muchas familias han muerto bajo de los escombros de sus casas y estaban vivos, y porque la Cruz Roja, la ONU, no han podido llegar a sacarlos, han muerto bajo los escombros y por la hambruna, y siempre hay motivo. La siguiente, por favor. Y hablando más específico sobre la situación de las mujeres palestinas, esas cifras son antes del 7 de octubre. La mujer palestina ha podido en los últimos años conseguir puestos de trabajo muy importantes, puestos que han sido normalmente para hombres, y sobre todo en los ONGs, organizaciones internacionales, y en la ONU. La mujer palestina, la población palestina en general, valoramos mucho la educación y lo consideramos como un acto de resistencia, una arma para nosotros. Las mujeres palestinas, con quien son en la familia, empujan y los niños para los estudios y los crían así. Valorar la educación, porque desde el 48 intentaba la ocupación israelí quitarnos eso, quitarnos ser cultos, ser con estudios, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Es una guerra por todos los aspectos.
Por eso tenemos 64% de las mujeres en Cisjordania, Jerusalén y en Gaza tienen estudios universitarios. También es una cosa que me preguntan mucho aquí. Y ahí os dejan estudiar, ahí os dejan ir a la universidad, porque mucha gente piensa en que montamos en el camello y así. Mucho. Como sabemos que no ha empezado el 7 de octubre, la ocupación israelí empezó con el establecimiento del país sionista israelí en mayo, en la Nakba palestina, en mayo del 48, cuando Israel fue establecido y para robar la tierra expulsaron 700.000 personas, palestinos y palestinas, de Palestina histórica, de ciudades y pueblos. Mis abuelos fueron de ellos y mi padre nació en el 46, tenía 2 años en el 48, era como todos esos palestinos expulsados de su ciudad, se llamaba Stud, y por la ocupación israelí cambiaron, como hicieron con todas las ciudades y pueblos, cambiaron el nombre para que parezca israelí y le llaman Ashdod. Y Ashdod, y ahora Ashdod es un puerto muy importante en Israel. Fue expulsado con su familia y, como me contaban mis abuelos y mis abuelas, por el bombardeo, igual que lo que está pasando ahora. Pero ahora la diferencia está televisado, está en un siglo donde todo el mundo hablando de los derechos humanos, de la ley internacional, de no dejar nadie atrás, de no discriminación, pero parece a todo el mundo como la vida de los palestinos y las palestinas no vale igual, por desgracia. Y vivía mi padre, como todos los refugiados palestinos y palestinas, en campamento de refugiados, y luego se estableció un año después, el 49, la UNRWA. No sé si os suena la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Empezaron desde entonces construir campamentos de refugiados, empezaron con encargarse de los servicios básicos, educación, sanitario, y empezaron los palestinos a adaptarse, superar esas dificultades. Aceptar, no podemos decir aceptar, porque siempre siguen con este deseo y con este derecho de retorno, que yo tengo que volver, que es nuestra tierra, que es robada, que no se puede decir, que no puede decir una persona de Poland, no sé cómo se dice en español, Poland, ¿sí? O de Argentina, o de Estados Unidos, que parece al occidente y come como comen ellos y se porta como piensa como ellos y dice que yo soy de aquí. El falafel y el hummus es mi comida y nuestro vestido tradicional es mi vestido. No puede decir eso, no parecen. Tú cuando vas a Jerusalén, el este de Jerusalén, el oeste de Jerusalén, donde viven los israelíes, y ves que no parecen, no son de esa tierra. Incluso la mayoría, yo creo el 96% tienen doble nacionalidad. No tiene, porque no es su tierra, y te dice siempre que mi abuela, tú empiezas y le preguntas, ¿y eres de dónde? Soy de Israel. ¿Y tu padre y tu abuela no son de allí? Pero pregúntale a un palestino y sabe de dónde todas sus generaciones anteriores. Y saben que son de dónde y parecen, y su tierra, no, ellos intentan siempre borrar eso. Nunca dicen el pueblo palestino, dicen el pueblo árabe, los árabes que viven
en Gaza y Cisjordania. Nunca dicen en Palestina ni los palestinos. Porque para ellos siguen negando, quieren negar, porque cuando dicen que es palestino, entonces era un pueblo, era una tierra con pueblo, no como ellos quieren mostrar a todo el mundo, sus mentiras y propagandas que siguen haciendo. Las mujeres palestinas, antes de este genocidio actual, empezaron desde el 48 este sufrimiento constante. Primero el 48, vivir en campamentos de refugiados, perder todo. Luego empezaron otra ocupación de Gaza y Cisjordania y Jerusalén. Y luego empezaron el bloqueo de la Franja de Gaza en el 2007. Empezaron a imponer un bloqueo por tierra, cielo y mar a la Franja de Gaza, donde controlaron. No empezó el 7 de octubre, ya vivimos con el corte de luz, con el corte de suministro de agua, combustible, comida, controlaron todo. Impidieron la entrada de algunos alimentos porque son alimentos de doble uso. Tenían unas listas, se llama doble uso, que se puede usar para la lucha y la resistencia. Y así durante años cortaron los materiales de construcción, los materiales sanitarios, impidieron los palestinos de Gaza. Nosotros, para salir de la Franja de Gaza, necesitamos un permiso israelí. Y es casi imposible conseguirlo. Y por eso tú prefieres quedarte ahí con tus hijos, con tu familia, con tus padres, porque sabes, si tú sales, no vas a poder volver a visitarlos, a volver a tu tierra. Yo salí hace 5 años y sabía que no puedo volver. Y por eso cuando decidí salir en el 2014, por los bombardeos constantes es un sufrimiento diario. Es que ahí pensamos todos los días cómo vamos a conseguir cosas que la mayoría del mundo lo tienen así sin hacer ningún esfuerzo. Abrir el grifo y hay agua potable. Para mí, cuando llegan, porque compramos agua, y quien puede comprar, y la mayoría no puede comprar, la electricidad es otra cosa, acostumbrar que hay electricidad todo el tiempo, sin hacer nada, sin tener, por ejemplo, en Gaza, si quieres, antes del 7 de octubre, si quieres tener electricidad 24 horas, es casi imposible, pero tienes que tener en casa 4 o 5 recursos. Por ejemplo, batería, placas solares, generadores varios y el de la luz del ayuntamiento que llega 4 horas al día. Todo es difícil. Hoy empezaron a cortar algunos alimentos. Hoy ya no hay combustible. Hay que adaptarse y la población palestina ya tiene muy alta capacidad en adaptarse, superar las dificultades, buscar alternativas y por eso esa pregunta la pregunta a todo el mundo, ¿cómo pueden seguir y sobrevivir bajo todo eso? Buscar alternativas ya por muchos años de sufrimiento lo han aprendido mucho. Lo han aprendido muy, muy bien, porque saben que para sobrevivir tengo que buscar en todo que puede funcionar. Cuando mi hermano me cuenta cómo cargan el móvil, cómo han reutilizado las baterías del coche, luego no sé qué, y han llegado a tener internet y móviles para que y con eso han podido muchos influencers, sobre todo mujeres,
y chicas de la Franja de Gaza, la mayoría de las campañas para ayudar pacientes a salir para tratamiento médico, para campañas para recaudar dinero, para las familias que viven desplazadas en tiendas de campaña por las calles, la mayoría son movidas por mujeres y chicas. Hemos visto muchos ejemplos, yo creo que lo he pasado mucho, ¿no? Muchos ejemplos de... Bueno, yo voy pasando, no sé si Javier aquí... Muchos ejemplos de médicas y enfermeras que siguen trabajando en hospitales bombardeados y reciben sus familiares, incluso sus hijos, mientras está en el trabajo. Siguen salvando la vida. Aunque son fuertes, le dan mucha pena, tienen mucho dolor, pero saben que tienen que mantenerse fuerte, porque no tenemos otra opción. O ser fuerte, no pueden, y siguen así. Sobre todo ser una madre, aparte de todo que nosotras las mujeres sentimos siempre la responsabilidad de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, pero seguimos como ser madre es lo más difícil. Para mí, uno de los motivos para cuando decidí salir de la Franja de Gaza en el 2014, cuando había un bombardeo que duró 3 meses, de bombardeo 24 horas, y mi hija tenía 2 años, y esa cara que te mira y te pide la seguridad y tú no lo puedes dar, y te pregunta, y la bomba puede caer en nuestra casa, y mamá, podemos morir como no sé quién y no sé qué, y no se puede ocultar eso a tus hijos porque lo vives, el dolor y el miedo y sobre todo la culpa que sientes como una madre cuando todas las noches se despiertan y te dicen no puedo dormir por el sonido del bombardeo. Y para mí el sonido del bombardeo no es el más duro, el movimiento de la casa. Eso es mucho más horrible que el sonido. Y las madres hablamos y nos consultamos entre nosotras cómo se puede hacer que no se despiertan por la noche. Y normalmente en tiempos de bombardeo, incluso si tu zona estás obligadas a desplazarte, incluso nos unimos en la misma casa. Porque siempre, aunque no es cierto, pero te sientes más tranquila, más fuerte con otros. Y siempre nosotros cuando empezaba el bombardeo, ya ponemos las maletas y nos vamos a la casa de mis padres, que era la casa de mis padres, ahora en polvo todo. Las casas de mis hermanos, de mi hermana, mi casa y de mi padre. Ninguno tiene nada ahora. Como el barrio donde vivía yo toda mi infancia y toda mi vida, todo, se llama Talelao, todo destruido, y todas las personas que quedaron atrapadas allí fueron asesinadas, todas. Y menos mal que mis padres y mis hermanos ya tenían la oportunidad y la suerte de salir antes de la entrada de la invasión de los tanques israelíes. Normalmente hacíamos eso, nos unimos en la casa. Y siempre en esos tiempos se muestra mucho la posibilidad de las mujeres de buscar lo positivo, aunque las mujeres tenemos más miedo y pensamos en más escenarios horribles que los hombres. Ese debate siempre, esta discusión siempre la tenemos, que la mujer piensa quién voy a perder, dónde van a dormir
cómo vamos a comer mañana y después. Pero el hombre te dice, perdón, para los hombres, pero siempre pasa eso, el hombre te dice, mañana lo pensamos, pero nosotras no pensamos así. Y siempre así uníamos en la casa de mis padres, quedamos muchas veces, dormimos en la misma habitación, aunque todos juntos, pero a veces mi madre decía, ¿para qué morimos todos juntos y ya está? Y nadie esté triste por los demás. Y ahora muchas familias lo hacen, muchísimas familias. Me acuerdo que había en el 2007, en el 2012, también mi hija era bebé y estábamos, mi casa tenía en la puerta de la casa, todas las habitaciones tienen ventanas, como en todo el mundo, pero el cristal, siempre, la zona del cristal es horrible, siempre cuando empieza el bombardeo, quitamos los cristales de las ventanas, porque siempre eso es un peligro, porque se rompe y te hace daño siempre. Y ponemos eso siempre preparado, ponemos plástico para cerrar las ventanas. Y me acuerdo, siempre era una semana donde una semana entera nos atrapamos, mi marido y yo y la niña y mi hijo el mayor, tenía 4 años, en la entrada de la casa, donde está la puerta, y luego un pasillo para entrar en la casa en una zona de 2 metros, en 1 metro, todos dormíamos, comemos, todo en esta zona. Y íbamos al entorno, una vez yo, una vez mi marido, así al suelo, porque el bombardeo, el disparo de los aviones, para llegar a la cocina, traer cualquier cosa para comer y volver. Y no podíamos ni salir de la puerta, ni ir a ninguna habitación. Y dormía mi hija en la silla en la silla del coche durante toda la semana. Y dormíamos todos en un colchón. Era una semana horrible hasta que paró el bombardeo y podíamos salir. Siempre me acuerdo que era muy difícil porque necesitaba la ropa para ir a un bebé, hay que cambiar la ropa, era horrible. Pero siempre podíamos superarlo. Yo, no solo en ese tiempo, mis infancias cuando aquí en la pandemia, cuando hablaban del toque de queda, y todo el mundo toque de queda, y digo, wow, otra vez, mi infancia, el toque de queda, toda mi infancia era toque de queda y permiso de salir. Toque de queda donde nos encerraron en casas hasta que anuncian el fin del toque de queda. Y no importa si eres paciente, o si quieres salir al hospital, persona con discapacidad, persona mayor, no podían salir. Me acuerdo que mi padre es médico y consiguió un permiso para salir en el coche y lo tenía así pegado y salía de casa cuando salía muy peligroso porque no hay garantía que el soldado israelí te va a preguntar antes por el permiso. Te puede atacar en cualquier momento y justificarlo si le preguntan, pero normalmente no preguntan, porque siempre tienen el permiso para, contra los palestinos, hacer todo lo que quieran. En mi infancia también hacía el tema de la educación, intentaba Israel atacarnos también a través de la educación y cerraron durante 3 años cuando estudiaba el segundo, el tercero, el cuarto de eso, cerraron todos los colegios y todos los institutos. Y siempre hay, que cuando empezó esos 2-3 años
empezaba el curso y luego estudiamos un mes y luego viene el ejército israelí y avisan la directora del centro que los alumnos de este centro tiran piedras a nosotros y no se cae un alumno del instituto y por eso vamos a cerrar el instituto. Y nos adoptábamos y se crearon escuelas de barrio. Los criaron las profesoras porque son siempre muy comprometidas y me acuerdo así que íbamos a las casas de las profesoras, nos daban clases, nos daban fichas para hacer en casa, hicimos exámenes y todo y no hemos perdido ningún curso escolar. Siempre la población palestina sí, esta colaboración entre la sociedad es algo que no sé cómo lo aprendemos desde que nacimos. Así me acuerdo que era como una persona en el barrio sabe inglés, da clases de inglés a todos los niños y niñas. Una persona se sabe mates, da mates a todas las... Y así no hemos terminado los cursos escolares y con un nivel muy bueno, sin falta nada. Y luego empezó, esta era la época de la primera intifada, donde los palestinos y las palestinas luchamos con piedras contra tanques y dispararon los palestinos por la piedra. El disparo era por todas las calles, era horrible la vuelta del cole a casa, porque en cualquier momento aparecen las soldadas y los soldados y empiezan a disparar por todos lados. Aparte de eso, los checkpoints son, no sé si tengo foto, no estoy segura. Son controles militares que cada vez más, ahora los checkpoints, los controles militares son obligatorios, no creo que tenga. Creo que todos sabemos lo que es un Sí, igual sí, creo que sí. Que en Cisjordania ahora no se puede ir de una ciudad a un pueblo sin pasar por checkpoint, porque todas las carreteras son carreteras israelíes. Es la discriminación y el apartheid más claro del mundo. Son carreteras para ellos, calles para ellos, para los colonos armados y los soldados. Y en los checkpoints tienes que mostrar tu tarjeta de identificación y el permiso israelí. Y por eso muy complicado, depende si quieren dejarte pasar o no. El abuso horrible a las mujeres en los checkpoints, el abuso a las mujeres que llevan hijab, es un tema que se aprovechan mucho. A nosotras, por ejemplo, para pasar de la Franja de Gaza a Cisjordania por algún trabajo o cuando vinimos aquí a España en el viaje, teníamos que pasar por checkpoint en el norte de la Franja de Gaza, se llama Erez, y ahí una manera de presión, de abusar a las mujeres, decirte que para pasar de la puerta se enciende el botón rojo, entonces sospechan en que tú llevas algo, pero saben que es mentira porque todo es escaneado y todo. Y me pidieron a mí y a muchas todos los días cuando yo estaba en el viaje para venir aquí, me pidieron quitar toda la ropa. Y primero nos separamos cada uno. Mi hijo el pequeño tenía 5 años y él pasó en la sala de cristal en puertas de vigilancia solo. Yo sola, él solo. Yo tengo 3 hijos, 2 niños y una niña, cada uno solo. Y luego a mí me eligieron a mí para quitar la ropa, claro.
porque saben que es una sociedad musulmana, que eso significa mucho para nosotros. Y me pidieron a mí, y eso lo hacen con casi todas las mujeres pacientes, porque muchas mujeres con enfermedades graves como cáncer o pasan por este checkpoint para ir a tratamiento en Jordania o en Cisjordania. Y siempre pasan por eso. Y me pidieron, yo estaba pasando por una de las puertas y tú no ves soldados. Solo escuchas instrucciones. Y eso es un horror tremendo, que tú escuchas y no sabes dónde, y a veces hablan inglés con acento o árabe con acento. Y si tú, lo más peligroso, cuando no entendemos, cuando no entiendo qué dice, ¿qué hago? Hago algo, digo que no entiendo, ¿qué me van a hacer? Porque pueden hacer todo, no tienen límite. Y así encendió el botón rojo y empezaron a darme instrucciones a dónde voy. Fui a ¿cómo se llama? ¿Laberinto? ¿No? Laberinto. Esto, muchos pasivos y te dan instrucciones. Luego llegué a una sala de cristal con 2 soldadas israelíes para quitarme la ropa, sala de cristal. Y cuando miro, sin techo, cuando miro a lejos, hay un edificio muy alto donde hay un montón de soldados. Pero para decir que no a las mujeres, solo para la inspección personal, entran con ellas soldadas, mientras todo el mundo me está mirando. Y me ponía el suelo de esta sala es rejilla cuadrada, y abajo una profundidad de 5 o 6 metros, porque si hago algún gesto, eso abre y me caigo dentro. Sí. Y tengo con esto todo, quitar toda la ropa rápido, con gritos, amenaza, abusos, y la manera, soldadas y llenas. Incluso si tú, para mí, cuando veía desde pequeña esta imagen del soldado israelí lleno de bombas y armas, es horrible, da muchísimo miedo. Son 2 soldadas, me gritaban, me insultaban, y no puedo ni la mirada. Si a ellas no les gusta la mirada, te pueden romper el papel del permiso y dejarte volver a la franja de Gaza para toda la vida. Eres en el blacklist, que no puedes salir más. Eso es lo bueno. El peor, que te pueden encarcelar, a detener por no respetarnos. Y así me quitaba la ropa, me hacían como un aparato, la inspección, y luego empezaron a gritarme que lo hago rápido, pon la ropa rápido. Mientras eso, escuchaba la voz de mi hijo llorando todo el rato. Mi hijo estaba llorando desde que entramos en el checkpoint hasta que salimos y nos encontramos. Porque el pobre... porque solo, eso no creo que se hace en ninguna zona del mundo. Es el ejército más moral del mundo y el país más grande, el único país democrático en el Oriente Medio. Eso es. Las mujeres en Gaza sufrían mucho por muchos aspectos así. Las mujeres en Gaza ahora la mayoría de las mujeres viven en tiendas de campaña por las calles. No hay baños para ir, no pueden. Hay en algunas zonas de muchas tiendas de campaña ponían alguna como un baño. Muchas mujeres, amigas mías, que tenían sus casas, sus coches, su negocio, su vida, que ahora viven por las calles y para ir al baño van en grupos, van al baño lo menos posible y beben agua menos para no ir al baño. Y van en grupos, buscan una casa y abren la puerta para ir juntas al baño y salen. Y han pasado inviernos y ya hace 19 meses viven así.
y las mujeres embarazadas en la Franja de Gaza dan luz en condiciones horribles sin anestesia, mueren en el embarazo o en el parto, y porque no hay servicio sanitario. Quedan en la Franja de Gaza 2 hospitales funcionando, uno en Khan Younis y uno en Deir el-Balah. Y esos hospitales no pueden atender ni los heridos del bombardeo. Y por eso los pacientes es un genocidio. No solo matan a la gente con el bombardeo, con la hambruna y con la falta del servicio médico. Hay cientos de mujeres gazatíes que son y de Cisjordania, presas políticas palestinas en las cárceles israelíes, pero en la Franja de Gaza secuestradas, y no se sabe, sus familias no saben si están vivas, si están en las cárceles, y hablamos muchísimo con la Cruz Roja Internacional y no saben, ni les permite coordinar con el gobierno israelí ni con el ejército israelí. Y salen todos los responsables de la ONU y lo dicen así claramente, que somos sin poder, somos incapaces de ayudar a la gente en necesidad y las víctimas, y no nos permiten intervenir y trabajar con familias. Y ya sabemos que hace 90 días no entra la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. En Cisjordania es horrible también el tema de los checkpoints. Se abusan las mujeres todos los días en checkpoints. Las mujeres que dicen no y que siguen con la lucha, la mayoría están en las cárceles israelíes, y ahí nada adaptado, ahí el abuso de los soldados. Salen siempre informes internacionales de mujeres violadas, desvestidas y grabadas por soldados israelíes y por los responsables en las cárceles. Incluso los soldados que sirven en la Franja de Gaza suben esos vídeos y esas fotos en sus redes sociales y dicen a todo el mundo, ya, ¿y qué vais a hacer? Nada. El otro día había una noticia que en Inglaterra han decidido impedir o no permitir a 3 colonos israelíes de entrar a Inglaterra. ¿3? ¿Y quién son 3? Que todos hacen eso. En Marruecos, el mes pasado detuvieron a un soldado de película. Bueno, Marruecos colabora con... Pero por lo menos... Pero hay un base militar israelí. No sé. Están haciendo que en Agadir estuvieron en maniobras militares. De hecho son los que tuvieron que reconocer el cambio de capital de Israel, ¿no? Para... A Jerusalén, sí, pero el tema del Sahara. Ajá. Igual, sí, todo interés. Por Sí, por desgracia, sí. Pero 3, de todo eso lo que estáis viendo, 3 colonos todos los días en Cisjordania, los colonos armados atacan a los palestinos y las palestinas queman campos, impiden en la temporada de las aceitunas y del olivo, no permiten a los agricultores llegar a los campos, porque saben que es esta temporada para nosotros, que es muy importante. Las niñas en la Franja de Gaza sufren igual. Los niños, más de 1 millón de niños y niñas, han perdido el segundo curso escolar, porque es imposible ir al cole, es imposible dejar a tu hijo salir de casa, porque el bombardeo por todos lados. Incluso no quedan colegios, los colegios, la mayoría bombardeada, destruida, y que los colegios que quedan sin destruir son centros de acogida, viven un montón de familias en cada aula. Y han perdido el tema más importante para la población palestina, la educación. Y las mujeres de la Franja de Gaza, yo conozco periodistas, yo conozco varias, pero una de ellas se llama Fida Ziad,
que ha participado últimamente en no me acuerdo ahora el nombre del premio, un premio aquí en España de periodismo, porque ella hace una cosa muy, muy distinta, muy única, que escribe el diario de la vida de las mujeres. Como no habla, no enfoca al bombardeo, pero enfoca al sufrimiento diario y la adaptación diaria que hacen las mujeres, y escribe como artículos que va al final a unir en un libro. El otro día escribió un artículo sobre cómo las mujeres en Gaza están para adaptar con el tema de falta de agua, falta de ducha y eso, y de higiene personal, de productos de higiene, todo, y de productos de higiene menstrual, también muy difícil conseguirlo. Sobre todo que la mayoría de las familias no tienen ingreso, viven así. Si llega una caja de ayuda humanitaria, como este día. Si no llega, no comemos. Y ya está. Y ella escribió este artículo como unen mujeres de barrios y de zonas de tiendas de campaña para cortar el pelo. Hacen un círculo y cortan el pelo juntas para animarse entre ellas, porque es muy difícil la decisión. Y cortan el pelo muy, muy corto porque por falta, sí, por la higiene. Y estaba escribiendo artículos así, como se unen en familia, como en su familia, por ejemplo, han hecho un acuerdo que cuando unimos no hablamos de la guerra ni de la muerte, hablamos tonterías. Eso también me pasó a mí el otro día. Fue el cumple de mi hijo, y me dijo, y mi hermana sabe la fecha. Yo no decía nada, por supuesto, porque ahora con mi hermana, y yo tengo hermana y 2 hermanos, y mis sobrinos en Gaza, y las esposas de mis hermanos, no encuentro nada para hablar con ellas. Porque, ¿qué les vas a decir? Hoy han bombardeado ¿Has visto el vídeo del bombardeo del colegio? El bombardeo está cerca de ti. ¿Cómo has dormido ayer? Y te dices, no hemos dormido porque había un bombardeo al lado, no hemos podido, había disparo del avión. ¿De qué vas a hablar? El otro día me preguntó, hoy es el cumple de Hamud, ¿no? Le he dicho sí, porque tengo vergüenza, siento la culpa todo el tiempo. Y me dijo, ¿y qué hiciste? ¿Qué hicisteis? Le he dicho nada. Y me ha dicho, no voy a enfadar contigo ni nada. Porfa, cuéntame algo que no vivo, cuéntame otras cosas, cuéntame tonterías, cuéntame cosas como vives el día, porque he hecho mucho de menos como se vive normal, he hecho mucho de menos, y te da mucha pena porque no sabes qué decir. Y cuando yo le pregunto todos los días qué has comido, porque todo el día me preocupa eso, si han comido hoy o no. Y ellos tienen ingreso y comen muy mal. ¿Y qué hace la mayoría? Si la gente que tiene dinero come muy mal. Inventa cosas para hacer. Por ejemplo, ellos hace un año, creo, no han comido todo. Ni carne, ni pollo, ni pescado, ni huevo, ni leche, ni verduras, ni frutas. Y te cuenta, por ejemplo, hemos comprado un tomate y la hemos cortado y compartido. Un tomate que vale 20 euros. Así. Y gente sin ingreso. Y la mayoría no hacen eso porque no tienen, muchas familias tienen lentejas y cocinan todos los días lentejas y nada para el desayuno y eso, nada. Y yo conozco una amiga
que el otro día ponía, hace tiempo, ponía un post en el Facebook y decía, yo no quiero abrazar a mis hijos, ni a mi madre, ni a mi hermana. Yo quiero que me abracen, yo quiero que me tranquilicen, yo quiero que me cuenten mentiras y me dicen que eso va a terminar y que la siguiente bomba no va a caer en mi casa y matar a mi familia o a mí y dejar a mis hijos. Es sufrimiento constante y no es hay una cosa muy importante, no es un país pobre como cualquiera del mundo, no es un desastre natural, es un grupo terrorista, un país sionista terrorista, grupo de personas que han decidido que 5 millones de personas en Gaza y Cisjordania sufren todos los días, sin ninguna culpa, aparte de ser palestino. Esta es nuestra culpa, ser palestinos y vivir en esta tierra y no querer salir de esta tierra. Gracias.